Buenas tardes, días o noches, dependiendo del lugar donde me estén escuchando. Es mi primer video que hago en live. Quiero ver. Ok, resumen. Ok. Es la primera vez que estoy en live aquí en TikTok. Usualmente hago mis videos por YouTube. Hay un tema que está ahorita muy de moda en TikTok. Vamos a ponerlo de esta manera. Y es sobre si es pecado consumir alcohol, si es pecado tomar bebidas alcohólicas. ¿Qué dice la Biblia acerca de tomar bebidas alcohólicas? Y voy a ser totalmente honesto. La Biblia no condena el consumo de alcohol. La Biblia en ninguna parte menciona que una persona pueda perder su salvación por consumir alcohol. En ninguna parte menciona que una persona puede pecar y perder el cielo por tomarse una copita de vino. En ninguna parte lo dice. Lamentablemente hay evangélicos que por su poco conocimiento bíblico y por su prejuiciado conocimiento de la palabra de Dios dicen cosas que no son verdad. Y todos nosotros hemos sido testigos de muchos evangélicos que al hablar emiten sus opiniones basados en su ignorancia, en su prejuicio y en su ignorancia mayormente. Pero en sí la Biblia no menciona que por tomar alcohol una persona puede irse al infierno y perder su salvación eternamente. De ninguna manera. Lo que sí condena la Biblia, y sí lo dice muy específicamente, es que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Eso sí lo dice la Biblia. La Biblia específicamente menciona que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero eso no quiere decir que la Biblia diga que una persona, y vuelvo a repetir de nuevo, por tomar una botellita, pero consumirla en un periodo de un mes o 2 meses, no digo que consumir una botella diaria, no sea pecado. Eso sí es pecado, porque eso ya es abuso, eso ya es desmedida, eso ya demuestra una debilidad por el alcohol, y el vicio del alcoholismo es terrible. Entonces, pero decir que la Biblia condena el consumo del alcohol es mentir. Y es ahí donde nosotros estamos diciendo que consumir el alcohol con medida, con moderación, no es pecado de ninguna manera. Pero lamentablemente existen muchas personas que por no conocer realmente lo que la Biblia enseña, andan diciendo que toda persona que toma una botellita, por ejemplo, yo aquí tengo esta no es una cerveza, ¿ok? Miren, dice Diet Coke, ¿sí? Coke, ahí está, Coke. Esta no es una cerveza, no es una Tecate, 2X, una Pilsner que venden en El Salvador o una Gallo que venden en Guatemala, 2X de México, Tecate, una Corona. No es, yo estoy en mi trabajo. Estoy en mi trabajo, por lo tanto no puedo consumir alcohol, ¿sí? Es más, miren, como estoy en mi trabajo, aquí tengo mis pistachos, mis cacahuates, como se le dice, mi soda, mi agua, ¿sí? Ninguna de esas cosas es pecado. Ninguna de esas cosas es pecado. Ahora, si yo me tomo una de 6 de estas botellitas diarias, eso es pecado. ¿Por qué? Porque es un abuso. Yo estoy dañando mi cuerpo. Entonces, hay cosas que uno consume diariamente que si las consumimos ¿cómo podríamos decir? Abusivamente, de una manera desorganizada, es pecado. Por ejemplo, comer
¿Comer es pecado? No, no es comer. Pecado no es ningún pecado comer, especialmente si la comida está rica. No es pecado. Lo que sí es pecado es el abuso a la comida, al abuso a la comer, que usted ya está lleno, está satisfecho y siga entrando a la comida, ¿no? Bienvenida sea tu reino la comida, eso es pecado. Pero decir que una persona por tomar una bebida alcohólica ya perdió su salvación y ya está destinado al infierno, eso sí es pecado. Eso es mentir. Porque la Biblia no condena ¿cómo se llama? El consumir alcohol. Jesús mismo tomó vino. Y no solamente eso, lo invitaron a una boda. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en una boda? Su primer milagro. Su primer milagro fue hacer del agua vino. Y algunos legalistas van a decir, sí, pero ese vino no era fermentado. Mentira del diablo. Sí era fermentado. Era gente adulta, no eran niños. Era una boda. ¿Usted cree que en una boda van a servir vinito así, agüita de vino, agua de uva? No, papito, van a celebrarlo con un buen vino. Y Jesús llevó el mejor vino. Ese es el tipo de Dios al que yo sirvo. Dios jamás te va a dar una cosa mala. Dios te va a dar algo de calidad. ¿Sí? Entonces las escrituras tienen mucho que decir con respecto al consumo del alcohol. Esto lo vemos en Levíticos capítulo 10, verso 9, en Números 6, 3, Deuteronomio 26, 9, Jueces 13, capítulo 4, 7 y verso 14, Proverbios 21, verso 1, dije ya, capítulo 31, verso 4, Isaías 5, 11, al versículo 22, capítulo 22 de Isaías, verso 9, 28, capítulo 28, verso 7, Isaías 29, Isaías 56, verso 12. Sin embargo, las escrituras no necesariamente prohíben que un cristiano beba cerveza, beba vino o cualquier otra bebida que contenga alcohol. La Biblia no lo prohíbe. No lo prohíbe. Sí. Como ya dije, de hecho, algunas escrituras hablan del alcohol en términos positivos. Sí, algunas escrituras hablan positivamente del alcohol, de las bebidas alcohólicas. Eclesiastés capítulo 9, verso 7, instruye, bebe, mejor dicho, tu vino con alegre corazón. ¿Sí? El Salmo 104, verso 14, verso 15 dice que Dios da vino que alegra el corazón del hombre. Sí, como lo oyeron. En el Salmo 104, versos 14 y 15, la Biblia dice que es Dios el que da el vino para alegrar el corazón. ¿Sí? Isaías 51 dice que el vino anima, ¿cómo se llama? Da ánimo, ¿sí? Sí, venid a comprar vino y leche. Lo que Dios manda a los cristianos con respecto al alcohol es evitar la embriaguez. En otras palabras, que cuando tú estés empinando el codo hasta que pierdas conciencia de ti mismo. Eso es lo que la Biblia condena. O sea, el cristiano no debe de embriagarse. Es lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Efesios capítulo 5, verso 18. La Biblia condena la embriaguez y sus efectos. Proverbios 23, 29 al 35. Los cristianos no deben permitir que sus cuerpos sean dominados por cualquier cosa. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12 y segunda de Pedro capítulo 2, verso 19. Beber alcohol, mi estimado oyente, en exceso es innegablemente adictivo. Por eso es recomendable que si usted ha tenido problemas con el alcohol,
no intente beber una copita porque va a volver a caer. Usted me va a preguntar a mí, y yo sé que van a haber evangélicos que me van a decir, pero usted es un borracho, un católico infiltrado, un jesuita. Y claro, pues siempre los católicos son unos borrachos, mentira del diablo. No hay católicos que son borrachos. Pero yo sí he conocido pastores que son borrachos. O sea, el problema aquí es la embriaguez, es el consumo del alcohol sin medida, sin prevención. Si usted tiene problemas o ha tenido problemas con el alcoholismo, o si usted está de acuerdo en que el alcohol no es pecado y tomarse una cerveza no es pecado, pero usted está en una reunión de hermanos, donde usted sabe que hay hermanos que son débiles en la fe y que pueden caer por la libertad de pensamiento que usted tiene, yo le recomiendo que no lo haga. Por ejemplo, yo no tengo problemas con que un cristiano tome una cerveza. No tengo problemas. No tengo problemas en decir que el alcohol no es pecado. No estoy. Yo en lo personal no tomo alcohol. Yo en lo personal no tomo cerveza. De vez en cuando, por ejemplo, el día de ayer, 3 de julio, fue mi cumpleaños. Fue mi cumpleaños. E invité a mi familia, mejor dicho, mi esposa me invitó, me dijo, ¿dónde quieres ir a comer? Yo te invito por tu cumpleaños. Y yo le dije, bueno, tengo ganas de unos tacos mexicanos. Vamos a una taquería que acaban de abrir, que yo la conozco, que sirven unos ricos tacos, ¿sí? Y una de las razones por las cuales me gusta esa taquería es porque a los tacos les ponen mucho aguacate, mucho guacamole, ¿sí? Y ahí estaba yo comiendo mis taquitos y yo veía que otras personas tenían sus cervecitas ahí, estaban tomando. Y les soy sincero, a mí se me antojó una cerveza. No lo voy a negar, no me voy a poner todo espiritual, aleluya, gloria a Dios, amén. No, sinceramente se me antojó una cerveza. Pero ¿sabe lo que pedí para tomar? Y estoy siendo totalmente honesto. Una limonada. Una limonada con pepino. Eso fue lo que me tomé. Una limonada con pepino, sin su piquete. En otras palabras, esa limonada era virgen. No tenía alcohol alguno. En otras palabras, yo no consumo alcohol. De vez en cuando sí lo hago, lo he hecho. Pero para que suceda es muy raro. Pero si yo hubiera sabido que en esa mesa habían otras personas cristianas que hubieran sido afectadas por yo pedir una cerveza, yo no lo hago. ¿Sí? No lo hago por amor a ellos. ¿Sí? Entonces, las escrituras también prohíben que un cristiano haga cualquier otra cosa que pudiera ofender a otros cristianos. ¿A dónde voy con esto? A lo que yo voy es aquí, que hay muchos cristianos que por el hecho de que hayamos otros pastores aquí en esta, ¿cómo se llama? En TikTok, hablando sobre que el alcohol no es pecado consumirlo, hay otros cristianos que nos están juzgando, nos están difamando, están hablando mal en contra de nosotros y que están enseñando que nosotros no somos cristianos, que nosotros no somos hijos de Dios, por enseñar que la Biblia no enseña, valga la redundancia, que el tomar una cerveza, que el tomar alcohol no es pecado. Bueno, ¿por qué lo enseñamos? Primero, ya lo he dicho varias veces, la Biblia no lo condena. Pero a mí se me hace, honestamente, y usted si ha visto mis videos, usted ha visto claramente que yo hablo claramente. Como decimos en Guatemala, de donde yo soy, en Guatemala hablamos claro y pelado.
Yo no me ando con miramientos, no, yo hablo directamente. Como pastor, como predicador, mi trabajo es predicar la palabra de Dios directamente y predicarla de tal manera que el pecador, que la persona, sepa cuál es la diferencia entre lo que es el verdadero evangelio, lo que es el verdadero creyente y lo que es el pecado y lo que es un falso creyente. Entonces, mi pregunta a esos críticos que dicen que somos falsos cristianos, que no somos hijos de Dios, por enseñar que el alcohol no es pecado consumirlo, mi pregunta es, ¿por qué no critican de la misma manera a los pastores que están enamorando a hermanas de la iglesia que están casadas? ¿Por qué no los critican de la misma manera como nos han criticado a nosotros? ¿Por qué no hacen videos con el mismo valor, con los mismos pantalones que han tenido para hacer videos sobre nosotros y hablar mal de nosotros y difamarnos y decir que no somos cristianos, que no somos hijos de Dios? ¿Por qué no hacen esos mismos videos diciéndole a esos pastores que están engañando a sus esposas con otras mujeres y que están pagando los moteles donde van a pecar con sus amantes, con el dinero de la iglesia, por cierto? ¿Por qué no tienen el mismo valor? ¿Por qué no tienen el mismo valor, mis estimados hermanos pastores, consiervos, hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo? ¿Por qué no tienen el mismo valor para decirle al hermanito que da esos jugosos diezmos, esas jugosas ofrendas, que está en pecado? ¿Por qué no lo corrige a él? De la misma manera como nos han corregido a nosotros. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué no nos corrige de la misma manera como no lo hace con su miembro que le da buenas ofrendas y buenos diezmos? Porque sencillamente se le va la oveja. Por eso. Porque no son tontos. Porque si usted le llama la atención a ese miembrito que está en pecado, que es un adúltero, ese miembro se le va, y no solamente se le va la lana junto con él. Eso en mi book, eso en mi libro, eso en mi agenda, eso en mi libreta se llama hipócrita, se llama doble moral. A la luz de estos principios sería extremadamente difícil para cualquier cristiano decir que estar bebiendo alcohol, hermanos amados, trae la gloria a Dios. ¿Qué gloria a Dios trae? Hay muchas cosas que los cristianos hacen que no traen gloria a Dios. ¿Sí? Jesús convirtió el agua en vino. Incluso parece que Jesús vivió vino en ocasiones. Jesús bebió vino. Y lo digo abiertamente. Lo digo para que usted me oiga, para que usted me escuche. Jesús bebió vino. ¿Sí? Juan capítulo 2, versos 1 al 11, Mateo 26, 29. En los tiempos del Nuevo Testamento, el agua no era muy limpia. El agua no era muy limpia. ¿Sí? Sin los esfuerzos de la instalación sanitaria moderna, el agua estaba llena de bacterias, llena de virus y todo tipo de contaminantes. Esta misma realidad se da hoy en día en la mayoría de los países del tercer mundo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo era evangelista, porque uno de mis ministerios, no fui pastor no he sido pastor toda mi vida. Cuando yo estaba joven y estaba soltero, yo fui a México a predicar a muchas regiones. Y en ciertas ocasiones iba a lugares donde no había agua o el agua era muy escasa.
Y entonces lo único que había era más pronto a beber, era cerveza o vino. Y a veces te servían agua. Si tú decías, no quiero tomar eso, te servían agua. Permíteme un momento, es que estoy en mi trabajo. Hola, Francis. Hola, ¿Cómo está? ¿bien? ¿Calidad? Sí, ¿No hay nadie? no sé. Estoy en vivo. Está en vivo. Está en vivo. Sí, sí. Cuatro. O cuatro, si es cuatro. Cuatro. Siempre cuatro. Está en vivo. Es que estoy en vivo. Ahorita estoy en mi trabajo y acaban de llegar los de la limpieza. No tenga pena, no tenga pena. Ve, esa es otra cosa mía. Muchos pastores pues no trabajan y qué bueno que no trabajan. Yo, este pastor que ven acá, sí trabaja. Gloria a Dios. Entonces aquí acaban de llegar los compañeros a hacer su trabajo. A ver, lo voy a saludar. Gloria a Dios. ¿Nos quieren saludar? ¿Nos quieren saludar? A ver, salude. Hola, que Dios los bendiga. Sí. Ve, es una pareja. Aquí está su esposo firmando. A ver, salude. Ahí. ¿No son pareja? Ya los casé. ¿No? Ay, Dios mío, perdón. Perdón. Son primos. Ay, Dios mío. Qué vergüenza. Perdón. No, pues estoy aquí en mi trabajo. Aquí es donde yo hago mis transmisiones. Y pues, gloria a Dios. Hoy es 4 de julio aquí en Estados Unidos. Es el día de la independencia del país. Y pues a mí me tocó trabajar. Gloria a Dios. A ver, ¿dónde estaba? Oh, estaba dando el ejemplo del agua. A veces, cuando uno anda de evangelista, uno va a lugares muy pobres, a lugares donde hay mucha carencia. Y aquellos que son de Latinoamérica, especialmente las partes más pobres de México, de Centroamérica y de toda Latinoamérica, porque lamentablemente hay mucha pobreza en toda Latinoamérica. Por más industrializado que sea el país, hay pobreza. Por ejemplo, Argentina y Chile, que son uno de los países latinoamericanos donde hay más, como podríamos decir, un poco más de mejor economía, tienen regiones pobres. Y honestamente hay mucha pobreza en Latinoamérica. Bueno, ese no es el título. Seguimos con el si es pecado tomar alcohol. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Es que muchas veces yo iba a lugares donde el agua era muy escasa y a veces te agarraban un vaso y te servían agua, ¿ok? En un vaso, y cuando tú lo ibas a beber, tú veías que el agua no estaba tan pura ni cristalina. ¿Sí me entiendes? Y cuando ibas a beber, tú veías que habían cositas nadando nadando en el agua. Entonces, y te la tenías que tomar. Te tenías que tomar el agua, porque si no te tomabas el agua era ofensivo. Era una muestra de mala educación. Era una grosería. Y entonces, como uno es ministro, uno es evangelista, uno no quiere cerrarse las puertas, sino quiere que las puertas estén abiertas para poder predicar el evangelio. Sí, porque si no te tomas esa agua, aunque esté sucia y el vaso huela a huevo, ¿alguna vez has tomado agua en un vaso sucio que aparenta estar limpio, pero cuando lo hueles y vas a tomar el agua, huele a sucio, a chuquillo, decimos en Guatemala y creo que también en México, y a veces huele como a huevo, que se hubieran puesto huevo y lo hubieran lavado nada más con agua, sin jabón, y te tomas esa agua y hueles ese vaso sucio? Bueno, a veces así uno tiene que tomar esa agua, ¿sí? Y te la tienes que tomar, porque si no te la tomas, van a pensar de ti que eres un orgulloso, que como vienes de Estados Unidos, eres un orgulloso. Entonces, a veces te dan a escoger entre tomar esa agua sucia, esa agua fea, o un vaso de cerveza. Entonces, ¿qué escoges? Sí, la cerveza. ¿Por qué?
porque al menos la cerveza no va a tener cosas nadando en el vaso, no va a tener un olor feo, y eso sucedía en los tiempos de Jesús. El agua no era tan pura ni cristalina como lo es hoy en día, ¿sí? Por eso tomaban vino. Jesús tomaba vino. Nuevamente, las Escrituras no prohíben a los cristianos beber cerveza, vino o cualquier otra bebida que contenga alcohol. El alcohol no está de por sí contaminado por el pecado. Un cristiano más bien debería abstenerse en absoluto de la embriaguez y de la adicción al alcohol. Efesios capítulo 18 y 1 Corintios capítulo 6 verso 12. El alcohol consumido en pequeñas cantidades no es nocivo ni adictivo. De hecho, algunos médicos recomiendan beber pequeñas cantidades de vino tinto por sus beneficios para la salud, especialmente para el corazón. ¿Sí? El consumo de pequeñas cantidades de alcohol es una cuestión de libertad cristiana. La embriaguez y la adicción son pecado. Sin embargo, debido a las preocupaciones bíblicas con respecto al alcohol y sus efectos, debido a la fácil tentación de consumir alcohol en exceso y debido a la posibilidad de causar ofensa, de causar tropiezos a otros hermanos más débiles en la fe, a menudo es mejor abstenerse de consumirlo públicamente en frente de otros hermanos, para no ser piedra de tropiezo. Y hacerlo en tu hogar, hacerlo cuando sales a comer e invitas a tu esposa, no. Es mejor hacerlo así, para no ser piedra de tropiezo. Entonces, hermanos, yo sé que hay personas que han comentado, honestamente, aquí sale muy pequeño. Dice mi hermana, quiero ver, Susi Orizaba. También yo soy de Guatemala. ¿De qué departamento es usted? Hermana Susi, si todavía está ahí, soy de la capital de Guatemala. ¿Sí? Soy de la capital de Guatemala, de la zona 5, de ahí soy. Mi mamá es del departamento de Zacapa. Sí, mi papá era de Guatemala, y de ahí venimos. Entonces me preguntarán, ¿y por qué razón tiene el apellido Riley si es de Guatemala? Bueno, porque mi tatarabuelo, o sea, el abuelo de mi papá, era irlandés. Era de Belfast, Irlanda. Entonces, él llegó a Guatemala junto con su familia, les gustó el país, les gustó Guatemala, se quedaron en Guatemala y de ahí venimos todos los Rileys de Guatemala, de los que somos de Guatemala, pues. Ahora ya toda la familia emigró para Estados Unidos y otra parte quedó en Guatemala. Pero soy de Guatemala por la gracia de Dios. A ver, otro comentario. ¿Qué piensa del padre Luis Toro? Bueno, ¿qué pienso del padre Luis Toro? Pienso que es una persona sumamente inteligente, que quisiera yo tener al menos la mitad de retentiva que él tiene en cuanto a los versículos bíblicos. Ese hombre se sabe la Biblia, sabe dónde van los puntos, sabe dónde va la coma. Eso admiro yo del padre Luis Toro. Es una persona que defiende su fe. No estoy de acuerdo en algunas cosas que él enseña. En otras cosas sí estoy de acuerdo. Pero lo tengo en alta estima. Sí, lo respeto porque es un ser humano. Es un sacerdote, el cual merece respeto también. Y algunos evangélicos van a estar en desacuerdo conmigo cuando yo digo que se debe respeto, pero a mí así me enseñaron, así que
Mi madre me enseñó buenos modales, a respetar a la gente, y también mi padre me enseñó a respetar a la gente, aunque no creyeran igual que yo. Así que yo respeto al padre, aunque no creo ni estoy de acuerdo en muchas cosas que él enseña, pero sí respeto el hecho de que es un ser humano que ama a su iglesia, defiende su iglesia, algo que todos debemos de hacer, y que se sabe la Biblia. Como ya dije, ese hombre se sabe la Biblia. Y eso es bueno, saberse la Biblia. A ver. Oh, pastor, ¿qué diferencia? A ver, ¿cómo se llama? Alex Agridulce. Alex Agridulce, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Dice, pastor, ¿qué diferencia doctrinales hay entre los bautistas y los pentecostales? Bueno, primero está la salvación. Los bautistas creemos que la salvación no se pierde. Los pentecostales sí creen que la salvación se pierde. ¿Qué otra diferencia hay? Déjeme ver. El bautismo del Espíritu Santo. Los bautistas creemos que el bautismo del Espíritu Santo viene en el nuevo nacimiento. Los pentecostales creen que el bautismo del Espíritu Santo es cuando uno empieza a hablar en lenguas. Los bautistas no creemos eso. ¿Qué otra cosa diferencia hay? Algunos bautistas, mejor dicho, todos los bautistas no creen en la manifestación del Espíritu Santo como se hace en el pentecostalismo. ¿Sí me entienden? Los saltos, los gritos, las vomitaderas, saltar en las bancas. Lamentablemente, yo sé que no todas las iglesias pentecostales hacen lo mismo, ¿ok? Pero no creemos en esa manifestación. Creemos sí que el Espíritu de Dios se mueve en su iglesia y da dones, reparte dones, sí lo creemos, pero no así de esa forma como lo hacen los pentecostales. ¿Qué otra cosa creemos que los pentecostales no creen? Déjenme ver. Los bautistas no ordenamos mujeres al pastorado. Nosotros no creemos que la mujer pueda ser pastora. ¿Por qué no creemos que la mujer pueda ser pastora? Porque no hay bases bíblicas para ese ministerio. En ninguna parte de la Biblia se menciona que una mujer pueda ser pastora. Alguien me va a decir, sí, pero Rebeca era pastora. ¿En serio? Cuando la Biblia dice y nos enseña que Rebeca era pastora de animales. Y alguien me va a decir, sí, pero los cristianos somos como ovejas. No. Cuando dice que los cristianos somos como ovejas, es una tipología, es un ejemplo para ver cómo es una oveja. Primero, ¿cómo es una oveja? Veamos el carácter de una oveja. Primero, la oveja es un animal tonto. Y van a decir algunos cristianos, ¡ay, nos está diciendo tontos! No les estoy diciendo que sean tontos. Estoy diciendo que una persona sin Cristo no tiene razonamiento, al menos no un razonamiento espiritual, un razonamiento entre saber lo que le agrada a Dios y no lo que le agrada a Dios. Una oveja, cuando digo yo que es un animal tonto, me refiero a que la oveja puede irse a meter a donde hay una manada de lobos e ir directamente a la manada de lobos sin darse cuenta que esa oveja está en peligro, sin darse cuenta que su vida está en peligro. Una oveja puede ver un precipicio e intentar bajar por el precipicio. ¿Por qué creen ustedes que la vara del pastor es un palo con una curva al final? Porque hay muchas ovejas que cuando se extravían, cuando se van del rebaño, se van en el barranco y el pastor tiene que poner esa curva
al revés. ¿Para qué? Para que el pastor baje ese palo con esa curva, meter la cabeza de la oveja en ese palo y subirla para sacarla del barranco. ¿Por qué creen que el pastor tenía ese palo con esa curva? ¿Para que se viera bonita? No, para rescatar a la oveja que se fue en el barranco. ¿Sí? Entonces, la oveja también es un animal que no mira peligro, que no mide consecuencias. ¿Sí? Voy a hacer un estudio sobre la oveja y vamos a seguir hablando. Y entonces, sobre la oveja. ¿Cómo la oveja se asemeja al cristiano? Entonces, la mujer Rebeca, cuando dice que era pastora, se refiere que era era pastora de animales. Y es más, cuando llegó el esposo y ella se casó, adivinen qué pasó con el pastorado de Rebeca. Ya Rebeca ya no pudo ser más pastora. ¿Por qué? Porque ya el esposo de Rebeca llegó a ser el pastor. ¿Sí? Gloria a Dios. Hey, How are you? I'm okay, thank you. Great. Happy 4th of July. Thank you, likewise. Can I get my ID? Yes, sure. Thank you. Thank you. You're welcome. New York, New York. right there. Okay. Have a Have a good good one. night. Thank you. Gloria a Dios. Bueno, pues yo creo que ya terminamos. Vamos a ver si hay más comentarios. Hay 7 nuevos comentarios. Ese es buen tema. Dice, pastor, ¿qué piensa de la doctrina de los calvinistas de la predestinación? La hermana me pregunta, hermana Susi, creo, sí, así se llama, Susi, me pregunta, pastor, ¿qué piensa de la doctrina de los calvinistas de la predestinación? Bueno, como bautista, nosotros, en cierta manera, somos calvinistas, creemos en la predestinación. Ahora, como bautista del sur, yo creo en la predestinación. Yo creo que Dios ha predestinado a la gente en base a su conocimiento. En otras palabras, Dios sabe quiénes lo van a servir y quiénes no lo van a servir. En ese conocimiento, preconocimiento, Dios ya sabe quiénes lo van a servir. Ahora, el hecho de que Dios haya predestinado no significa que Dios haya determinado. ¿Sí sabe la diferencia entre lo que es predestinado y determinado? ¿Sí? La palabra predestino o predestinar es la unión de dos palabras, pre y destino. En otras palabras, hay un destino al que todo creyente tiene que llegar. Pero la palabra determinar significa que toda persona está llamada a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Van a haber personas que van a aceptar ese mensaje y hay personas que no lo van a aceptar. Por eso Jesús dice que hay 2 caminos, uno ancho y uno grande. No, uno corto y uno ancho y uno angosto, perdón. Entonces, los que están en el camino ancho son todas aquellas personas que van rumbo a la perdición. Pero en medio de todas esas personas que van rumbo a la perdición, hay personas que pueden cambiar su destino. En otras palabras, hay personas que pueden escuchar el Evangelio de Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y cambiar el destino a donde estaban dentro de esa predestinación. Y pueden hacer una vuelta de 380 grados y volverse al camino angosto, que es el camino que va a la salvación.
Eso es predestinación. Ahora, determinación significa todo lo contrario. Predeterminación significa que si Dios hubiera determinado que una persona se fuera al infierno, no hay manera que esa persona pueda arrepentirse e irse al cielo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo determinó. ¿Sí? Dios ya lo determinó. En otras palabras, no hay manera que Dios cambie una cosa que Él ya ha determinado. Entonces, hermanos amados, pues ya me voy a ir. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Oh, dice mi hermano Alex, pastor, ¿cuál es la diferencia entre los bautistas del norte y los bautistas del sur? Bueno, esa es la última pregunta que voy a responder. ¿Cuál es la diferencia entre un bautista del norte y un bautista del sur? Se la voy a responder generalmente, no voy a entrar en muchos detalles porque es muy larga la historia, pero en Estados Unidos hubo una guerra civil entre el año 1860 y 1865. En ese tiempo, la iglesia bautista era una. Imaginémonos que este papelito amarillo es la iglesia bautista. Ok. Le voy a hacer dos líneas. Ay, no pinta. No pinta el lapicero. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver si este marcador sí sirve. ¿Sí ven esta línea? ¿Esta línea azul? Ok. Les voy a poner otro ejemplo. Esta era la denominación bautista. Ok. A ver, otro papelito. Esta era la denominación antes de 1860. Esta era la denominación bautista. En 1860 a 1864 o 65, la denominación bautista se dividió en dos. Una era la del norte y uno la del sur. ¿Cuál es la diferencia? La del norte apoyaba la emancipación de los esclavos. O sea, la del norte dijo, nosotros vamos a apoyar y a defender la emancipación, la libertad de todos los esclavos. No queremos esclavos ya en los Estados Unidos y vamos a defender la libertad de los esclavos. ¿Sí? Los del sur dijeron, no way, José. Nosotros no queremos la libertad de los esclavos. Nosotros queremos que los negros nos sigan trabajando de gratis. Queremos seguirlos usando. Queremos seguir esclavizándolos. No queremos la libertad. Entonces, lo que pasó fue que se dividieron. Dos del norte, que defendían la libertad de los esclavos, se quedaron en el norte, y los del sur, que defendían que los esclavos siguieran siendo esclavos, se quedaron en el sur de Estados Unidos. Esa es la diferencia que hay o que existe entre los del sur y los del norte. ¿Sí? Gloria a Dios. A grandes rasgos. Algún día voy a sacar en mi canal de Pastor Percy J. Riley la historia de los bautistas, porque es muy buena idea. A ver, ahora déjenme saber cómo termino. Bueno, mis hermanos, pues muchas gracias. Muchas gracias por su audiencia. Muchas gracias por haber venido. Voy a salir ya de la transmisión porque pues ni modo. Tengo que seguir trabajando. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por su apoyo y por su atención. Paz de Cristo, que Dios les bendiga y me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver cómo me salgo. Oh, sin finalizar.